porque en el fondo hasta la meteorología o el tiempo donde se suscita la crisis es importante y tiene un efecto en la salud mental de las personas. O sea, en el fondo, el hecho de que estemos entrando, o sea, que ustedes allá en Chile estén en otoño, estén próximos al invierno, también genera esta ansiedad, ansiedad, espérate, eh, espera, ansiedad anticipada. Ahí sigue sí, ya, perdón. Genera la ansiedad anticipada, digamos, en los trabajadores de salud y en la comunidad en general, porque en el fondo lo que está pasando es que empezamos a reflexionar y a pensar de que vamos a llegar al invierno, va a ser peor de lo que está pasando, las circunstancias se van a ir agravando, las soluciones no van a estar disponibles, por lo tanto, el pensar en la época del año en que estamos y que en el fondo lo que viene va a facilitar un escenario en que esto sea peor de lo que está, también es una forma de afectación en la salud mental. Bien, un poco de evidencia, mostrarles que hay mucha evidencia disponible en Internet que da cuenta de la necesidad o de la afectación que ya ha ocurrido en los sistemas sanitarios que tuvieron una afectación al principio de esta pandemia. ¿Mm? ¿Se ve la diapo, no? ¿Ahí? ¿Se ve o no? No, por lo menos yo no. No sé los demás. Porque a ver, yo la veo. A ver, espérame, que... Por ahí sí. ¿Ahí sí? Por ahí sí, Miguel. Ahí está. Ya, oye, disculpen la falla técnica. No, no te preocupes. Hay que considerar también que son plataformas nuevas y estamos tratando de acostumbrarnos Sí. para poder utilizarla de la mejor forma. Así que igual les pedimos las disculpas a los asistentes. Son detalles que a futuro ya no van a existir. Así como se están ocupando tanto, en un momento ya estos detallitos ya no van a existir nada. Sí. Oye, y también aprovechar de pedir la disculpa el trabalengua delante, pero eso es producto de la ansiedad del encierro. ¿Viste? Llevar casi 40 días no es gratis. Bien, mostrarles un poco la evidencia que hay en fuentes que tienen un gran peso científico. Ya la necesidad de salud mental es clara en el mundo. Todos los sistemas hospitalarios dan cuenta de eso y Chile tampoco se queda atrás, digamos, ya hemos sabido y hemos escuchado en televisión que una de las preocupaciones también tiene que ver principalmente con la calidad de vida laboral de los trabajadores y de esta primera línea que hablamos, que en el fondo quiera o no quiera, lamentablemente tiene que ir a turno, tiene que enfrentar a familiares, tiene que ver morir personas, etcétera. Ahí después ustedes pueden ver la fuente, la cita y pueden googlear, está todo ahí en internet. Sí, La Miguel, derecha un poco me más. gustaría, dame un segundo, perdón, Sí, me gustaría aclarar de que en estos momentos tú estás en España, para la gente que se viene integrando a la videoconferencia, tú estás en España en este momento, entonces allá son las 11 de la noche deben ser ya, ¿no? sí, 11 de la noche. 11 de la noche más o menos. Es como una aclaración para la gente que se viene integrando. Sí, ya hace efecto el sueño, así que me Sueño, sí. perdonan cualquier falla lingüística o cosa que se me vaya. Y el nivel de estrés allá en España es mucho mayor al que hay acá. Con decirte que me lavo los dientes y quedo desocupado. Oh, bueno, No, bueno, ahí hay que armarse rutinas que las vamos a comentar un poquito más adelante, hay que aplicarle a los pero, libros nomás, pues ya a estas pero plataformas. claro, pero cuesta un poco llevar tanto tiempo así. Sí, claro. Bien, muchachos, un poco más de evidencia también al lado derecho de la pantalla. Creo que es re interesante mencionar esto porque en el fondo, como no tenemos una cultura asistencial, una cultura clínica, digamos, que considere la salud mental, muchas veces tenemos que recurrir a defendernos con la evidencia que existe actualmente, digamos, que es internacional. Y en el fondo, hoy día es una realidad que los equipos de salud van a tener, si es que no lo han tenido aún, van a tener un deterioro en la calidad de vida laboral. Y por eso es tan importante que los servicios sanitarios, el prehospitalario o los servicios del intra, se adelanten a esta crisis de salud mental o esta crisis de calidad de vida laboral y puedan desplegar estrategias que mitiguen un poco los impactos en sus trabajadores. ¿Qué deberíamos esperar a través del tiempo en esta crisis sanitaria? Deberíamos esperar trabajadores que se quemen por las condiciones laborales, que se quemen por
por estos insumos que yo le acabo de mencionar, la carga laboral, tener doble turno, no sé, la doble presencia, etcétera. Entonces deberíamos empezar a identificar algunos compañeros de trabajo que están un poco más irritables, que soportan menos algunos cambios de rutina, que, que critican todo. Deberíamos ver a funcionarios que no les motiva tal vez ir a trabajar, a funcionarios que se despersonalizan, que empiezan a distanciarse afectivamente del paciente. Y esas son las primeras señales de alerta, digamos, para poder dar cuenta que un trabajador tal vez ha tenido un cambio manteniéndose en esta crisis. Sí, También Miguel, podríamos, dime, te interrumpo un segundito. Mira, sí, dime. me gustaría que nos comentaras sobre el síndrome de Burnout, un fenómeno que se ¿Ya? está dando mucho en los sistemas de urgencia desde antes de la pandemia. Este síndrome ya se estaba presentando, mucha gente, muchos funcionarios de salud no saben qué significa, es totalmente desconocido este síndrome, pero sin embargo muchos de nosotros, probablemente la mayoría de las personas que trabajamos en sistemas de urgencia, sobre todo las urgencias, no digo que los demás no trabajen menos, pero el sistema de urgencia prehospitalario y urgencias en los hospitales tienen una población de pacientes flotantes inmensa, donde el estrés laboral empieza a influir en la parte psicológica del funcionario. ¿Nos podrías explicar tú más o menos a grandes rasgos o Sí, más claro. profesionalmente qué es lo que es el síndrome de Burnout? Y que hoy día se está generando, se está acelerando el triple a lo que conocíamos de antes. Sí, mira, el síndrome de burnout tiene que ver principalmente, y dicho en palabras simples, tiene que ver con que el trabajador Burnout, se quema, burnout. que tiene que ver con que el trabajador ya en el fondo tiene algunas características en el desempeño de su labor y que tiene que ver con las condiciones laborales principalmente y que se manifiesta a través de la despersonalización, o sea, desde el distanciamiento afectivo con el lugar de trabajo, con el paciente, con los compañeros de equipo. Ya resulta que no, aparentemente no le importa tener que hacer el trabajo bien o hacerlo mal, le da lo mismo si la persona amaneció mejor o no, o se agravó. Le da lo mismo, por ejemplo, que los familiares estén afuera, llevan un par de horas esperando algún tipo de información y no le interesa. Se desmotiva, deja de hacer cosas que antes sí hacía, y eso está dado por las condiciones laborales también. Entonces, en el fondo quemamos a la gente se quema y no sirve, no funciona en el fondo, ya producto de vivir en un ambiente laboral que en el fondo le hace daño, ¿ya? Eh, Eso principalmente respecto al burnout. Sí, una de las Ahora, características del burnout, disculpa Miguel, sí, es que este síndrome lo aceleran las jefaturas. Y eso me llamó la atención porque estuve viendo un documento de la Católica que informaba sobre este síndrome de burnout ujú, que a mí personalmente me había llamado la atención. Dame un segundo, no me había, ¿no veo? Ahí sí me veo, ahí sí. Que me había llamado la atención porque la jefatura influye mucho en que el funcionario haga un síndrome de burnout. ujú. Uno se desmotiva, se ¿cómo es la palabra? Se le quita la magia por lo que uno ama en el trabajo, ya sea porque uno espera hacer lo mejor posible y la jefatura no lo acompaña, uno quisiera tener todos los medios para poder trabajar y los medios no los tenemos, como lo que está pasando ahora con respecto a los elementos de protección personal. Entonces es importante que uno también, si va a atender a pacientes, también uno aprender a conocerse. Claro, es importante aprender a conocerse, pero ojo, sea que yo tengo que aclarar que en el fondo, o sea, el síndrome de burnout y cualquier condición laboral, digamos, es multifactorial. La afectación que puede tener un trabajador, digamos, puede ser por una jefatura o liderazgo que evidentemente lo lleva tal vez a ciertas condiciones, pero también los fenómenos de afectación psicológica o psicosocial también tienen varias aristas, y también vamos a ver un poco más adelante la importancia de la jefatura o el liderazgo más que la jefatura en las situaciones de crisis, ¿ya? Pero es importante que se considere cualquier afectación psicosocial dentro de una institución de salud o de un equipo de trabajo de salud como un fenómeno que tiene múltiples factores, ¿ya? Bueno, a través del tiempo también vamos a ver personas o equipos de trabajo, personas que en el fondo desarrollan estados de ánimo depresivos, y es absolutamente esperable frente a una crisis que dura tanto tiempo y que tiene una afectación tan grave como la que tiene esta. Obviamente trabajar, digamos, viendo muchas personas sufriendo dolor humano, dolor de la familia. Imagínate acá que llevamos más de 20.000 personas fallecidas,
los equipos sanitarios ver muerto tras muerto, que se mueren en un turno 5 personas, eso también da un poco de, como que baja el ánimo, baja la guardia, digamos, porque claro, la desesperanza de alguna forma se nota, no hay un escenario claro respecto a lo que está sucediendo, y lo que sí tenemos claro es que la gente se está muriendo. Entonces, también eso, el estar inmerso en un lugar como un centro asistencial, tiene per se algunas características que si no hacemos algo nos van a afectar inevitablemente, en el fondo. Claro, porque con tanto Pero corazón que le podemos poner a nuestro trabajo, va a llegar un momento que nos vamos a cansar, vamos a bajar los brazos, aunque los queramos mantener sí, arriba. exactamente. Exactamente, o sea, por mucho que queramos, no vamos a poder solo. Y por eso también es importante el apoyo entre pares, que lo vamos a conversar un poquito más adelante. El trastorno de estrés postraumático, el TEP, 1 de cada 7 personas que está en una situación crítica, en una situación cercana a la muerte, va a desarrollar algún trastorno mental. Los otros 6 van a ir normalizando los síntomas a través del tiempo, ¿ya? Que eso también lo vamos a conversar. Más o menos el 14%, 15% desarrolla el trastorno de estrés postraumático producto de un incidente crítico. Hay abuso de sustancias también, hay consumo de sustancias en estas situaciones, claramente como estabilizadores del ánimo, aumento del uso del tabaco, de drogas, del alcohol, tanto dentro de los sistemas, dentro de los establecimientos de salud, como también fuera del trabajo. Y esto Sobre creo todo que el también es cigarro. súper, exactamente, súper importante el tema del tabaco, porque es una norma social, digamos, que está aceptada, por lo tanto podría ser menos valorada el hecho de fumar más, ¿ya? Como que lo aceptamos más porque es normal. Entonces, hay que tener ojo también en cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para poder estabilizarnos emocionalmente y psicológicamente, ¿ya? Y también podemos empezar a sentir somatización. Cuando uno está sometido a una gran carga de estrés, nuestro cuerpo nos ayuda. Nuestro cuerpo ayuda al cerebro o al aparato psíquico a decirle, oye, tienes mucha carga tú en el aparato psíquico, préstame un poco a mí. Y resulta que empezamos a sentir las parestesias, empezamos a sentir este hormigueo, nos duele el estómago, tenemos una sensación de náusea. Muchas veces nuestros equipos de intervención van a buscar a la calle a personas que no tienen o sea, tienen sus signos vitales estables, pero sin embargo hacen lipotimia. Entonces, eso está asociado a somatización, y la somatización obviamente a circunstancias de gran carga mental. Y eso también produce que los servicios de urgencia se comiencen a colapsar con pacientes que llegan eh, quizás secundariamente con signos vitales alterados, producto de esta somatización que tú nos comentas en esta presentación. Claro. Espérate, que parece que tengo problemas. No sé si se pone la diapo, ¿no? ¿Se cambió? No la vemos. La No vemos cambia, nosotros. ¿cierto? No cambia. No sé qué problema tengo. Sí, espérame, voy a compartir de nuevo. No sé qué problema tengo. Perfecto. Mientras que el Miguel está solucionando el problema técnico Ahí sí, respecto a la presentación, sí, ahí la sí, cerra, ahí sí. ahí está. Ahí estamos, bien. Ya. Dejamos el Mira, ruido ahí sí, sí, gracias por el ayuda. pendiente. Dale. Mira, aquí hay un cuadro de alguna sintomatología que es absolutamente esperable, o entre paréntesis normal. Ya no me gusta mucho la palabra normal, pero digámosle esperable. Frente a esta situación que vivimos, frente a esta exigencia que tienen los equipos de salud, Miguel, frente a todas las disculpa que te circunstancias que interrumpa. estamos... Disculpa, Sí, es una curiosidad, ¿eh? Para un psicólogo, ¿qué es normal? Disculpa que me arranque, pero se dio la instancia de que me surja esa duda. ¿Con psicólogo existirá algo normal? A lo mejor me mira, estoy yo creo avanzando. que lo que pasa, lo normal viene obviamente de la norma, y la norma es de lo socialmente aceptado o convenido, ¿ya? Pero a mí personalmente no me gusta como la palabra normal, porque en el fondo cuando tú dices a que alguien es anormal o algo anormal, es que está fuera del conjunto social. Entonces, bueno, ahí hay un tema Ya, es un tema que es aparte. Es personal, un tema pero aparte. claro, pero en el fondo yo le llamo esperable. ¿Por qué? Porque en el fondo, si hay una situación que es crítica, que es un incidente que se instala como una catástrofe, ¿cierto? Una amenaza, que en este caso es una amenaza de origen natural, de manifestación lenta, es esperable que las personas tengan algunas reacciones, ¿ya? Ahí pueden haber reacciones obviamente de miedo, culpa, rabia, irritación, tristeza, falta de apetito, insomnio,
nuestro día a día se altera, por lo tanto, es esperable que frente a una crisis así seamos distintos, que nos sintamos distintos, que las dinámicas sociales sean distintas. Cuando imagínate una comunidad que lleva 40 días o 35 días sin salir a la calle, solamente puede ir con suerte al supermercado de la esquina, algo nos tiene que pasar. Y esa reacción, eso que nos pasa, es absolutamente esperable. ¿Ya? Claro, no sería normal de que ante una contingencia así, en este encierro, a alguien no le pasara nada, por ejemplo. Exactamente. Eso sería, Por ejemplo, si utilizamos el término anormal, eso sí sería raro. O sea, que a nadie le afecte, digamos. ¿Ya? Es claro, como cuando los equipos sanitarios, no sé, se ponen a llorar después de una reanimación pediátrica. O sea, lo raro sería que no le afectaran a las personas. claro, que ¿Sí? nosotros tenemos la experiencia, nosotros en el programa, la mayoría de la gente que trabaja con nosotros somos funcionarios activos del SAMU metropolitano y esto lo vivimos a diario. Lo más difícil es trabajar con niños, es verdad. Claro. Personalmente me ha tocado. Yo Ujú. tengo un niño pequeño de 6 años y me ha tocado atender niños de 6 años en condiciones gravísimas y uno tiene que enfriar el corazón porque alguien tiene que hacer la pega. Exactamente. Pero después de eso, el coletazo que te da psicológico, algunos lo saben controlar, otras personas no lo saben controlar. Claro. Bueno, esas son situaciones, por ejemplo, que también afectan a la gente. Y por eso tenemos que estar ahí nosotros los psicólogos y poder enseñar estrategias para poder sobrellevar ese tipo de situaciones. Aquí hay una foto que yo la tomé de internet y que creo que, o sea, de un video en realidad, y que en el fondo da cuenta un poco lo que también nos pasa, cómo nosotros reaccionamos frente a la Buenísimo. ansiedad, a la incertidumbre, a esto del encierro, de no saber qué está sucediendo, cuándo va a terminar, y que nuestro cuerpo empieza a decir, no, oye, parece que tienes hambre, pero comiste hace poco. Y resulta que el hambre es simplemente una estrategia, o esta aparente hambre, es una estrategia para poder tenernos tranquilos, también es un estabilizador emocional. ¿Ya? Así que eh, es una de las formas que nosotros nos defendemos frente a la crisis, por ejemplo, comer más, fumar más, tomar, usar drogas, etcétera. En cuanto a la intervención con las personas afectadas o con los equipos de salud afectados, este tipo de intervención que está recomendada internacionalmente tiene que ver principalmente con la base de la pirámide, y que es satisfacer las necesidades básicas y la sensación de seguridad. Las personas no pueden pensar en otra cosa si es que no tienen las necesidades básicas cubiertas y una sensación de seguridad y de calma. Por lo tanto, el llamado es a que los equipos de salud, los equipos prehospitalarios, intrahospitalarios, servicios críticos, puedan tener en el desempeño de sus funciones las necesidades básicas cubiertas. Que los equipos Eso. de salud estén hidratados, tengan comida disponible, que tengan un lugar de descanso, que tengan un lugar, servicio higiénico adecuado, que tengan información fidedigna, oportuna, de calidad, porque eso va a ser lo que les genere la sensación de seguridad. ¿Ya? Luego, en la segunda parte de la pirámide, están el soporte social y el soporte familiar. Claramente nosotros que nos desempeñamos en equipo y en equipos de alto rendimiento, también necesitamos el soporte social y el soporte de la familia. No podemos irnos a trabajar tranquilo el turno 24 horas sabiendo que nuestra familia nos apoya, por ejemplo, o que nuestro hijo no va a tener un cuidado adecuado, o que la sociedad, por ejemplo, me va a criticar. Y aquí entra la importancia de que las comunidades de vecinos, por ejemplo, no critiquen y no discriminen al trabajador de salud, porque en el fondo no le estamos otorgando esta ayuda que dice la pirámide que le tenemos que dar, en el fondo el soporte social. ¿Ya? Aclaremos Luego, acá, estamos hablando de la pirámide, ¿esta es la pirámide de Maslow o es una pirámide no, diferente? Para que lo no, es una aclaremos. pirámide diferente, que tiene el mismo inicio que Maslow, que en el fondo da cuenta de las necesidades básicas y la noción de seguridad, pero sin embargo está asociada a la intervención. Porque si te das cuenta, en el tercer peldaño está la ayuda no especializada, que tiene que ver con la medicina general. Entonces, la base es cubrir las necesidades básicas y dar noción de seguridad. Luego está el soporte familiar y comunitario. Luego está la medicina general. Y luego en la parte más alta de la pirámide están los servicios especializados, que sería la atención psiquiátrica y la atención psicoterapéutica, por ejemplo, por parte de los psicólogos. Entonces, ¿cuál es la idea de esta pirámide? Es aumentar la capacidad de ser del funcionario y de ser resolutivo y disminuir las consecuencias negativas que tiene el trabajo y la exposición frente a la crisis sanitaria. Aquí está la parte del liderazgo, y
más que la jefatura, sí, el liderazgo, en el fondo. Frente a la crisis, ¿qué hacemos las personas? Igual que las hormiguitas que están ahí, nos aglutinamos. Las personas, los seres humanos, somos seres gregarios y que necesitamos que alguien guíe a este grupo de personas frente a la crisis, ¿sí? Me gustaría, Eh, Miguel, que pudiera aclarar o hacer la diferencia entre jefe y líder. Lo más probable es que no bueno, todas las personas conozcan en, la en sim- diferencia. en simple, la jefatura es algo que se impone, que es un cargo que alguien ocupa, pero el liderazgo también es la capacidad de influir en otro, que no tiene que ver necesariamente con el cargo que yo ocupo. O sea, también en los equipos de salud hay mucho liderazgo y no necesariamente tienen cargos definidos y cargos formales. Eso a grandes rasgos. Entonces, en las situaciones de crisis, el liderazgo es tan importante. ¿Por qué? Porque el líder tiene que gestionar información, tiene que organizar el trabajo diario, tiene que organizar situaciones, tiene que enfrentar imprevistos. Algo muy importante, los liderazgos de las instituciones de salud deberían hoy dar cuenta de los servicios de ayuda y los recursos de ayuda que tienen los funcionarios para poder estar mejor o si se afectaran. Por ejemplo, los servicios clínicos, y esa es la estrategia que ha implementado la Comunidad de Madrid acá, que es disponer de psicólogos en los establecimientos hospitalarios y también disponer de un número de atención psicológica donde puede acceder el funcionario de salud. Entonces los trabajadores hoy día tienen que saber cuál es la red de apoyo y la red de ayuda que ellos tienen frente a este escenario que están viviendo. Importante también del liderazgo de mentir rumores. En estas situaciones de crisis, de pandemia, de coronavirus, el correo de las brujas está pero colapsado. Entonces, de una información que alguien escuche, se empieza a hacer una bola de nieve que al final no tiene nada que ver con la información no oficial. Entonces, también el llamado a los líderes, a las instituciones, es a poder desmentir rumores y dar cuenta de la información oficial y cuáles son los lineamientos que hay que seguir. Yo pongo en el presente, digamos, en el hoy, los líderes tienen que ejercer un liderazgo que tenga de base el rigor y el afecto. O sea, tenemos que exigir, pero también considerar que estamos ante una situación absolutamente inesperada y una situación de crisis que nos afecta a todos. Por lo tanto, hay que exigir, pero también hay que flexibilizar algunas situaciones y hay que también hacerle cariñito al equipo de salud, considerando el grado de exposición y el grado de estrés que tienen. Lo que podemos hacer, lo importante, como decía anteriormente, es cubrir necesidades básicas, necesidades fisiológicas, descanso, tener un lugar para que los equipos puedan descansar, tenerles información respecto a lo que está sucediendo, una actualización, por ejemplo, en el IAS, infecciones asociadas a la atención de salud, que resulta súper importante, de que el trabajador sepa que lo que está haciendo lo está haciendo bien y en base a evidencia, contacto familiar permanente, esto principalmente para los centros reguladores o los centros que son cerrados, los lugares de trabajo cerrados, es importante que la masa de trabajadores tenga contacto con el exterior y específicamente con la familia, y se puede poner, por ejemplo, un teléfono a disposición del trabajador cuando él lo quiera ocupar. Alimentación más o menos saludable. Todos sabemos que los servicios de urgencia o en los SAMU, el pollo con papa frita es el plato oficial, pero sin embargo a veces no es tan saludable también para el cuerpo, digamos, estar todos los días alimentándonos de manera no tan saludable. Por eso es importante también tener esta alimentación equilibrada, digamos, frente a los turnos o la contingencia que estamos viviendo. Como decía anteriormente, el liderazgo es importante que flexibilice algunas normas, porque estamos en una situación que no es normal, por lo tanto, deberíamos flexibilizar algunas cosas y entender esas cosas de acuerdo a las circunstancias que la rodean. Salas de silencio, que ya es un poco más complejo tener una sala exclusiva para el silencio, pero en el fondo estas salas de silencio tienen que ver con lugares que son exclusivamente para que el trabajador vaya y se desconecte del entorno, que vaya a meditar, que vaya a descansar, que vaya a reflexionar, que llore, que haga lo que quiera hacer ahí, pero que él esté protegido en ese lugar. Acceso a radio y televisión, por ejemplo, en las bases de SAMU o en la residencia de los hospitales, que puedan tener acceso a radio y televisión, pero no con el fin tanto de informarse sobre la crisis, sino que tiene que ver con un fin que sea distractor de la crisis, ¿ya? Que puedan poner música, ver la serie que quieran, no sé, una película, etc. ¿Ya? Y algo muy importante, el apoyo entre pares. Es muy importante que los compañeros de trabajo se soporten entre sí, y se soporten, no digo que se aguanten el genio, sino que se ayuden y le tiendan la mano al compañero cuando lo noten que está tambaleando, ¿ya? Y por eso es importante que los trabajadores y los funcionarios de salud y de equipos prehospitalarios de urgencia tengan entrenamiento en primer auxilio psicológico, porque esa es la única forma en que se van a poder dar apoyo en base a evidencia en el fondo.
¿ya? O sea, obviamente uno confía en el compañero, le puede contar las cosas, lo que está sucediendo, eh, pero siempre es mejor cuando nosotros hacemos las cosas en base a evidencia y para eso está el protocolo ABCDE de primer auxilio psicológico. Sí, de hecho, Miguel, nosotros Servicio, estamos trabajando en un programa porque estamos en Protrauma, estamos desarrollando programas propios con estrategia a nivel nacional con respecto a ¿ya? lo que nosotros vivimos en primer auxilio psicológico, así que te dejo invitado para que Ya, pues, trabajemos en este curso, porque va a ser un curso certificado, ya, y bueno, eso lo estaremos publicando en la página y en nuestras redes sociales, en- en Facebook, etcétera. Miguel, claro, estamos a un minuto, les sí, vamos a comentar a los asistentes que vamos a continuar con la tercera parte y final, donde viene una ronda de preguntas y donde las sí. personas pueden ya, para que Miguel alcance a terminar su presentación y podamos tener una ronda de preguntas y poder abrir los micrófonos y ya para Sí, terminar esta jornada. vamos a hacer la última parte y ahí vamos a liberar el micrófono para que conversemos, porque yo creo que lo importante es compartir y mostrar las diferentes experiencias que estamos teniendo hoy en día. Así que en 1 minuto o 2 minutos nos conectamos nuevamente y seguimos conversando. Así es, listo.